Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alondra Gabriela Ochoa Albornoz. Soy estudiante de la licenciatura en Enfermería de la Universidad de Valladolid, Yucatán. Y hoy les voy a hablar sobre la tesis documental y el plan de cuidados en enfermería estandarizados del síndrome de Steve-Johnson. Como objetivo general, tenemos que diseñar un plan de cuidados en la enfermería estandarizado al paciente con síndrome de Steve-Johnson a través de la metodología del proceso de atención enfermero, utilizando el pensamiento clínico y un lenguaje estandarizado del NANDA, NIC y NOC. Dentro de los objetivos específicos está en describir el marco teórico que constituye este síndrome a través de guías de práctica clínica y fuentes confiables para poder establecer las futuras intervenciones en los pacientes. Identificar a través del proceso de valoración los 20 principales diagnósticos de enfermería en la atención del paciente con síndrome de Steve-Johnson. Discriminar a través de la jerarquización de Mayor y Gordon los patrones funcionales afectados ante el síndrome de Steve-Johnson para la atención de los pacientes a través de los cuidados estandarizados. Priorizar el diagnóstico de enfermería y jerarquizarlos de acuerdo al juicio crítico con base al síndrome. Establecer los planes de cuidado a través de las intervenciones y actividades de la atención de enfermería como una herramienta enfocada para la obtención de los resultados ante dicho síndrome. De acuerdo con Diego García, define el síndrome de Steve-Johnson como un devastador trastorno de la hipersensibilidad que causa muerte de la epidermis y puede afectar a todas las áreas de esta misma. Según la guía de referencia rápida, este es un tipo de dermatosis que se caracteriza por una extensa necrosis epidérmica y de las mucosas que se acompaña de un ataque al estado general relacionado con varios medicamentos. La clasificación del síndrome de Steve-Johnson se relaciona con base a la morfología de las lesiones, así como por el porcentaje del área corporal total comprometida. Entre estos están el síndrome de Steve-Johnson, que compromete menos del 10% de la superficie corporal, la superposición del síndrome de Steve-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica, que se compromete de un 10 a un 30% en la superficie corporal, la necrólisis epidérmica tóxica con máculas de color púrpura de bordes mal definidos, que consiste en un desprendimiento epidérmico de más del 30% de la superficie corporal en el paciente. Y por último está la necrólisis epidérmica tóxica sin máculas de color púrpura de bordes mal definidos, que consiste en ampollas y grandes láminas de desprendimiento epidérmico de más del 10% de la superficie corporal. Dentro de las manifestaciones clínicas nos dice que los pacientes inician con una fiebre mayor a 39 grados centígrados, así como unos síntomas similares a los de la influenza que pueden durar de 1 a 3 días a la aparición de las lesiones mucocutáneas. Otro de los síntomas pueden ser la fotofobia, el prurito, el ardor conjuntival, la disfagia, el malestar general, mialgias y artralgias. Dentro de las lesiones cutáneas nos dice que estas suelen iniciar como unas máculas eritematosas coalescentes y mal definidas con centros purpúricos. Las lesiones se van a comenzar en la cara y en el tórax y posterior se van a extender a otras áreas del cuerpo. Y estas se van a ir distribuyendo en una forma simétrica. Dentro de las lesiones mucosas está el área oral, que nos dice que se presentan erosiones hemorrágicas dolorosas cubiertas con una membrana de color blanco. Este tipo de lesiones puede ocasionar en los pacientes una disfagia y posterior a la disfagia se va a presentar una deshidratación o una desnutrición. En el área ocular nos dice que ocurre en el 85% de los pacientes y que las manifestaciones más frecuentes son la conjuntivitis severa con descarga purulenta que se acompaña de dolor y fotofobia. En el área urogenital se presenta en el 40 al 60% de los casos y la mayoría de los pacientes desarrollan uretritis que conlleva a una retención urinaria en los pacientes. Dentro del tratamiento nos dice que el abordaje inicial va encaminado a la detección temprana de los pacientes con síndrome de Steve-Johnson, la discontinuación del agente causante, el inicio del tratamiento del sostén, la consulta temprana con especialistas, ya sea el de oftalmología o el de ginecología, la derivación temprana a la unidad de cuidados intensivos o a una unidad de quemados de referencia.
Se ha demostrado que la discontinuación del fármaco responsable ayuda a disminuir la mortalidad en el paciente y sobre todo a mejorar el pronóstico de este. Los pacientes con síndrome de Stevens-Johnson son unos pacientes que tienen un alto riesgo de infección o sepsis, por lo cual su manejo incluye los siguientes elementos: manejo estéril y aislamiento total, cultivos repetidos de la piel, mucosas nasales, hemocultivo, urocultivo, entre otros. Los catéteres y sondas deben manejarse prestando atención esmerada a la asepsia y enviarse a cultivar al ser retirados si es necesario. Realizar la vigilancia de la pérdida de los líquidos corporales, controlar la temperatura ambiental y prevenir la broncoaspiración. Dentro del tratamiento farmacológico nos dicen que el antiséptico que se utiliza con mayor frecuencia en este tipo de pacientes es la clorhexidina al 0,05% y también se puede utilizar para las lesiones orales, usar el permanganato de potasio o el sulfato de cobre. Se recomienda una estrategia de metas fisiológicas para mantener un volumen urinario de 0,5 a 1,0 mililitros por kilogramo por hora y así poder evitar la sobrecarga del volumen de líquidos en los pacientes. Es preferible el empleo de las vías venosas periféricas localizadas en las zonas no afectadas del paciente. Derivado de los signos y síntomas del paciente con síndrome de Stevens-Johnson, pude realizar el presente cuadro de razonamiento en el que plasmé 20 diagnósticos que consideré adecuado para lograr el manejo oportuno de dichos pacientes. El cuadro de razonamiento se constituye por los datos significativos, el análisis deductivo, patrón funcional, definición del problema, etiqueta diagnóstica, factores relacionados o de riesgo, y las características definitorias, que estos puntos son a los que constituyen al cuerpo de la elaboración de un diagnóstico de enfermería. Dentro de los datos significativos que utilicé está la hipertermia, que como bien sabemos, pues es uno de los principales signos y síntomas que se presentan en primera instancia en el paciente con síndrome de Stevens-Johnson. Está la infección, que si el paciente no es tratado adecuadamente, pues podría surgir una infección o llegar a un grado más severo, como sería una sepsis. Está el malestar general, la fatiga, la fotofobia debido a las lesiones que se presentan en el área ocular, la disfagia debido a las lesiones orales y debido a la disfagia se va a provocar la desnutrición o la deshidratación. Está el prurito, el dolor, las lesiones cutáneas, la necrosis epidérmica, la hipersensibilidad, mucositis, erosiones en la piel y por supuesto, la conjuntivitis severa. En este apartado se plasmaron los 10 principales diagnósticos que se consideraron adecuados por medio del juicio crítico para el manejo del paciente, en los cuales están el diagnóstico 00032, patrón respiratorio ineficaz, relacionado con la fatiga de los músculos de la respiración, como lo demuestra por un patrón respiratorio normal, respiración con los labios fruncidos. El 0007, hipertermia relacionado con deshidratación, como lo demuestra piel caliente al tacto, rubor, letargo. 00046, deterioro de la integridad cutánea relacionado con un agente químico lesivo, como lo va a demostrar por la alteración en la integridad cutánea, hematomas y el dolor agudo. El 0004, riesgo de la infección, como se evidencia por una alteración en la integridad cutánea. 00016, deterioro de la eliminación urinaria relacionado con multicausalidad, como lo demuestra por una retención urinaria. También está el 0005, deterioro de la integridad de la mucosa oral relacionado con agente químico lesivo, como lo demuestra por una descamación de la mucosa, dificultad para comer y una lesión oral. 00132, dolor agudo relacionado con lesión por agentes químicos, como lo va a demostrar por una expresión facial de dolor y una dilatación pupilar. El 00214, disconfort relacionado con con el control insuficiente de la situación, como lo demuestra por un desasosiego, irritabilidad, prurito y temor.
El 0002, desequilibrio nutricional por una ingesta inferior a las necesidades relacionado con una ingesta de alimentos, como lo demuestra por una fragilidad capilar, palidez relacionado con palidez de las mucosas y la ulceración de la cavidad bucal. El 000195, que es riesgo de desequilibrio hidroelectrolítico, cómo se va a evidenciar por un volumen de líquidos insuficiente. A continuación pasaré a hablarles sobre mi plan de cuidados en la enfermería, en el que plasmé el primer diagnóstico, que es el 00032, patrón respiratorio ineficaz relacionado con la fatiga de los músculos de respiración, como lo demuestra por un patrón respiratorio normal, respiraciones con los labios fruncidos. Este diagnóstico pertenece al dominio 4, actividad y reposo de la clase 4, respuestas cardiovasculares pulmonares. Su resultado es el 0403, estado respiratorio, ventilación. Dentro de mi puntuación diana, este se mantiene en un total de 18, por lo que mi objetivo es aumentarlo a un total de 24. Dentro de su primera intervención está la 3390, que es ayuda a la ventilación. Estas actividades, dentro de sus actividades está mantener una vía aérea permeable, colocar al paciente de forma que alivie la disnea, fomentar la respiración lenta y profunda, así como los cambios posturales y la tos, controlar periódicamente el estado respiratorio y de oxigenación, enseñar técnicas de respiración con los labios fruncidos según corresponda, enseñar técnicas de respiración si es que es necesario. La ventilación mecánica no asistida es un tipo de ventilación que se puede implementar en este tipo de pacientes mediante la colocación de una mascarilla facial o puntas nasales para poder ayudar al paciente a disminuir el esfuerzo respiratorio y posterior ayudarlos a controlar periódicamente el estado de respiración y de oxigenación. Luego está la intervención 3140, manejo de la vía aérea. Dentro de sus actividades está colocar al paciente para maximizar el potencial de ventilación, fomentar una respiración lenta y profunda, girándose y tosiéndose. Enseñar a toser de manera efectiva, auscultar los sonidos respiratorios observando las áreas de disminución o ausencia de ventilación y la presencia de sonidos adventicios. Administrar aire o oxígeno según corresponda. En este tipo de intervención, la permeabilidad de la vía aérea es muy indispensable. Por lo tanto, mediante la valoración inicial, el enfermero deberá realizar y verificar que la vía aérea esté permeable, así como verificar si existe algún tipo de mal patrón respiratorio. Debido a esto, se implementará el manejo mediante la administración de aire u oxígeno a través de algún tipo de dispositivo o mediante las técnicas de respiración que se conocen. Intervención 3350. Monitorización respiratoria. Sus actividades son la vigilancia, frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones. Evaluar el movimiento torácico, observando la simetría, utilización de los músculos accesorios y la retracción de los músculos intercostales y supraclaviculares. Monitorizar los patrones respiratorios como la bradipnea, taquipnea, hiperventilación, respiración de Kussmaul, respiración de Cheyne-Stokes, respiración apneústica, la de Biot y los patrones atáxicos. Observar si hay disnea y los factores que la mejoran y empeoran. Monitorizar la presencia de precipitación si es el caso. Este punto es muy indispensable para estar al tanto de esto, ya que mediante la monitorización se puede verificar el estado de la vía aérea superior, así como su hidratación y su permeabilidad. También se puede verificar la cantidad y la calidad de las secreciones que el paciente está generando y así poder determinar si el paciente va a necesitar de algún tipo de ventilación asistida o realizar técnicas para ayudarlo a mejorar su respiración. Pasamos al diagnóstico 0007, hipertermia, relacionado con la deshidratación, como lo demuestra por una piel caliente al tacto, rubor, letargo. Este pertenece al dominio 11, seguridad y protección, de la clase 6, termorregulación. Su resultado es el 0800, termorregulación.
Dentro de mi puntuación, Diana se mantiene en un total de 19, por lo que mi objetivo es aumentarlo a un rango de 31. Dentro de mi primera intervención está la 3786, tratamiento de la hipertermia. Sus actividades son asegurar la permeabilidad de la vía aérea, monitorizar los signos vitales, aflojar o quitar la ropa, colocar un acceso intravenoso, administrar líquidos intravenosos usando soluciones enfriadas según corresponda, monitorizar la presencia de complicaciones, por ejemplo, insuficiencia renal, desequilibrio ácido-base, coagulopatía, edema pulmonar, edema cerebral o síndrome de disfunción multiorgánica. Pues como bien sabemos, en el síndrome de Stevens-Johnson, la hipertermia es uno de los principales signos y síntomas que se presentan como primera instancia en ellos. Por lo tanto, el tratamiento mediante fármacos o medios físicos, ya sea como la utilización de paños húmedos para aliviar la temperatura, es muy indispensable para así evitar algunas complicaciones como la insuficiencia renal, una coagulopatía o algún tipo de edema pulmonar. Intervención 6680, monitorización de los signos vitales. Dentro de sus actividades está monitorizar la presión arterial, pulso, temperatura y estado respiratorio según corresponda. Observar las tendencias y fluctuaciones de la presión arterial, monitorizar la presencia y calidad de los pulsos, monitorizar la frecuencia y el ritmo respiratorio, así como la profundidad y la simetría, monitorizar los ruidos pulmonares. Como bien sabemos, los signos vitales en los pacientes o en las personas es muy indispensable mantenerlos en un rango normal. En el paciente con síndrome de Stevens-Johnson, pues la monitorización o la vigilancia de los signos vitales debe ser altamente estricta debido a que estos suelen presentar dificultades respiratorias y hipertermias. Mediante la monitorización podemos vigilar y estar al tanto de sus signos vitales para poder verificar a tiempo si existe alguna anormalidad y así poder brindarles un tratamiento adecuado para evitar futuras complicaciones. Intervención 3900, regulación de la temperatura. Sus actividades son comprobar la temperatura al menos cada 2 horas según corresponda. Observar el color y la temperatura de la piel, observar si hay signos y síntomas de hipotermia o hipertermia, favorecer una ingesta nutricional y de líquidos adecuado, ajustar la temperatura ambiental a las necesidades del paciente. Pues como bien sabemos, la temperatura en el paciente es muy importante, por lo que nosotros como personal de enfermería debemos mantener el rango normal de la temperatura corporal mediante ciertas actividades para poder evitar que el paciente llegue a sufrir algún tipo de complicación, ya sea desde un fallo multiorgánico hasta un fallo multisistémico. Luego está el diagnóstico 0046, que es deterioro de la integridad cutánea, relacionado con un agente químico lesivo, como lo va a demostrar por una alteración en la integridad cutánea, hematomas y dolor agudo. Su dominio es el 11, seguridad y protección, de la clase 2, lesión física. Su resultado es el 3209, control, manejo de la herida. Dentro de mi puntuación, Diana, el total se mantiene en un grado de 10, por lo que mi objetivo es aumentarlo a un total de 16. Dentro de su primera intervención está la 3584, cuidados de la piel, tratamiento tópico. Sus actividades son evitar el uso de ropa de la cama de textura áspera, vestir al paciente con ropas no restrictivas, retirar el esparadrapo y restos, inspeccionar diariamente la piel en las personas con riesgo de pérdida de la integridad de la misma, y registrar el grado de afección de la piel. Como bien sabemos, los pacientes con síndrome de Stevens-Johnson generan grandes lesiones en la piel, por lo que el tratamiento tópico es muy indispensable. Este tipo de tratamiento se va a realizar mediante la aplicación de fármacos, ya sea como la clorexidina o el permanganato de potasio, para poder evitar que los pacientes lleguen a tener algún tipo de infección y sobre todo para poder ayudar a disminuir este tipo de heridas que se presentan en el paciente.
Intervención 3660. Cuidado de las heridas. Dentro de sus actividades están despegar los apósitos y esparadrapos, monitorizar las características de la herida, incluyendo el drenaje, color, tamaño y olor. Administrar cuidados de las úlceras cutáneas si es necesario. Comparar y registrar cualquier cambio producido en la herida. Cambiar de posición al paciente como mínimo 2 horas según corresponda. Dentro de los cuidados de la herida nos menciona que es muy importante verificar el estado, el color, eh, el olor, entre otras cosas. Estas heridas se pueden cuidar o se pueden manejar mediante la utilización de cremas, de apósitos, de esparadrapos o incluso hasta de medicamentos vía tópica para poder disminuir las heridas y ayudarlas a que éstas tengan una mejor cicatrización. Luego está la intervención 3590, vigilancia de la piel. Sus actividades son observar si hay enrojecimiento, calor extremo, edema o drenaje en la piel y mucosas, observar el color, calor, tumefacción, pulso, textura y si hay edema o ulceraciones en las extremidades. Vigilar el color y la temperatura de la piel, documentar los cambios en la piel y en las mucosas, instruir al familiar, cuidador acerca de los signos de la pérdida de la integridad de la piel según corresponda. Pues como bien sabemos, en los pacientes con síndrome de Stevens-Johnson, las heridas o las ampollas que se generan son de una característica específica, por lo que el personal de enfermería debe estar siempre al tanto de la vigilancia de la piel para ver si encuentra alguna otra característica y posterior brindarle otro tipo de tratamiento para que evitemos que el paciente llegue a tener una complicación como lo sería una sepsis o una infección. Luego está el diagnóstico 0004, riesgo de infección, como se evidencia por una alteración en la integridad cutánea. Este pertenece al dominio 11, seguridad y protección de la clase 1, infección. Su resultado es el 1924, control de riesgos, procesos infecciosos. Mi puntuación, Diana, me dice que se mantiene en un total de 11, pero mi objetivo es aumentarlo a un total de 29. Dentro de su primera intervención está la 6540, control de infecciones. Sus actividades son mantener técnicas de aislamiento apropiados, limitar el número de visitas según corresponda, asegurar una técnica de cuidados de la herida adecuado, fomentar el reposo, enseñar al paciente y a las familias, evitar las infecciones. El control de infecciones de los pacientes con síndrome de Stevens-Johnson es muy importante debido a que estos suelen tener un alto índice de padecer infecciones o algún tipo de sepsis debido a la gravedad de las heridas. Por lo tanto, es muy indispensable utilizar este tipo de actividades, en especial los de aislamiento y lo de contar con una asepsia adecuada para poder evitar que el paciente pueda generar algún tipo de infección. Luego está la intervención 6610, identificación de riesgos. Sus actividades son revisar los antecedentes médicos y los documentos previos para determinar las evidencias de los diagnósticos médicos y cuidados actuales o anteriores. Revisar los datos derivados de las medidas rutinarias de evaluación de los riesgos. Identificar los recursos del centro para ayudar a disminuir los factores de riesgo. Identificar los riesgos biológicos, ambientales y conductuales, así como sus interrelaciones. Identificar las estrategias de afrontamiento típicas. Pues en este punto la identificación de riesgo es muy importante, ya que como nos dice, este puede identificar dentro de los riesgos biológicos y ambientales. Referente a los riesgos biológicos, pues es muy importante verificar todo sobre sus antecedentes del paciente, ya que puede que nos toque atender a pacientes con diabetes mellitus y por lo tanto, debido a las lesiones, pues tendríamos que buscar algún tipo de estrategias para poder ayudarlos a la curación de sus heridas, así como también están los riesgos ambientales, como vienen siendo el área del paciente o el entorno del paciente. Por ejemplo, verificar si las sábanas en las que se acuesta están lavadas y bien limpias, el área en el que está, así como las paredes o los pisos se encuentran bien desinfectados. Todo esto con la intención de evitar que el paciente pueda tener alguna complicación
más adelante. Intervención 6550, protección contra las infecciones. Nos dice que dentro de sus actividades está observar los signos y síntomas de infección sistémica y localizada, observar la vulnerabilidad del paciente a las infecciones, vigilar el recuento absoluto de los granulocitos, el recuento de leucocitos y fórmula leucocitaria, limitar el número de visitas, instruir al paciente y a la familia acerca de las diferentes infecciones, ya sea bacterianas o virales, y evitar el contacto estrecho entre las mascotas y los huéspedes inmunosuprimidos. La protección contra las infecciones en los pacientes con síndrome de Stevens pues se basa mediante técnicas o procedimientos comunes que los personales de enfermería pues conocen, ya sea desde un correcto lavado de manos hasta una buena aplicación de guantes, así como el correcto la utilización del cubrebocas, entre otras cosas. Y posterior está el diagnóstico 0016, deterioro de la eliminación urinaria relacionado con multicausalidad, como lo va a demostrar por una retención urinaria. Su dominio es el 3, que es la eliminación e intercambio de la clase 1, función urinaria. Su resultado es el 0503, eliminación urinaria. Dentro de mi puntuación, Diana, está en mantener en un total de 11, pero mi objetivo es aumentarlo a un total de 24. Dentro de mi primera intervención está la 0620, cuidado de la retención urinaria. Sus actividades son determinar la calidad y las características de la emisión de la orina. Por ejemplo, la diuresis, problemas urinarios anteriores. Proporcionar intimidad para la micción, utilizar las técnicas de doble micción, por ejemplo, aparecer un poco después de vaciar la vejiga y luego intentarlo de nuevo, monitorizar las entradas y salidas y remitir al especialista en retención urinaria según corresponda. Pues dentro de los cuidados de la retención urinaria es muy importante la utilización de técnicas para poder aliviar o vaciar la vejiga. En este caso se puede utilizar una sonda vesical para poder ayudar al paciente a su tratamiento y así evitar que este paciente siga reteniendo líquidos. Luego está la intervención 0590, que es el manejo de la eliminación urinaria. Sus actividades son monitorizar la eliminación urinaria, incluyendo la frecuencia, consistencia, olor, volumen y color según corresponda. Observar si hay signos y síntomas de la retención urinaria, anotar la hora de la última eliminación urinaria según corresponda, explicar al paciente los signos y síntomas de la infección del tracto urinario, obtener una muestra a mitad de la micción para el análisis de la orina según corresponda. Pues el manejo de la eliminación urinaria es muy importante que los encargados de su vigilancia estén al pendiente de la eliminación, así como la frecuencia, el olor, el volumen, la consistencia, para verificar si el paciente está eliminando adecuadamente todas aquellas toxinas en el cuerpo para que se pueda evitar algún tipo de complicación, debido a que si el paciente no lo está realizando adecuadamente, se tomen otras medidas para ayudarlo y evitar que el paciente se comprometa a otro tipo de enfermedad. Y por último está la intervención 0580, que es el sondaje vesical. Dentro de sus actividades está explicar el procedimiento y la fundamentación del sondaje, reunir el equipo adecuado, mantener la técnica aséptica estricta, realizar o enseñar al paciente el sondaje intermitente limpio, documentar los cuidados incluidos el tamaño, tipo y cantidad de relleno del balón. Pues como bien sabemos, el sondaje vesical es un tipo de procedimiento que se utiliza en todos los pacientes hospitalizados, pero es muy indispensable hacerlo en este tipo de pacientes debido a las lesiones que se generan en el tracto urinario y sobre todo debido a que esas lesiones se presenta una retención urinaria y por lo tanto mediante una sonda vesical el paciente podrá eliminar sus desechos adecuadamente. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención.